repaso semanal a los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en el capítulo 4 del Poder Ciudadano y hoy vamos a leer para todos el contenido del artículo 275. La Constitución debe ser, de hecho, es la carta magna, ¿verdad? Debe ser la guía de nuestras actuaciones. El artículo 275 dice lo siguiente: los representantes del Consejo Moral Republicano formularán a las autoridades, funcionarios o funcionarias de la administración pública las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Continúa diciendo, de no acatarse esas advertencias, el Consejo Moral Republicano podrá imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano presentará un informe al órgano o dependencia al cual esté adscrito el funcionario o funcionaria públicos, para que esta instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley. Ese es el texto de este artículo 275, donde nos señala, pues, competencias que tiene, obligaciones que tiene el poder, el Consejo Moral Republicano con respecto a la ciudadanía, a la sociedad nacional y sus formas de organizarse. Vamos a entrar a reflexionar en torno a los derechos humanos. Lo vamos a hacer un poco en el marco de esa próxima celebración del Día Mundial de la Educación y en el contexto de lo que está sucediendo en este planeta. Y en ese proceso de reflexión, pues uno, o al menos desde nuestra perspectiva, concluimos en que todos o la gran mayoría de los problemas que afronta hoy la humanidad están asociados a la educación. A la educación que la humanidad ha venido recibiendo a través del tiempo, formal e informal, ¿verdad? Nos preguntamos entonces, ¿no será este el momento de cuestionar esa educación? Cuestionarla con la intención de transformarla, y transformarla para que sirva a los objetivos reales de la vida digna para todos. En un mundo cada día más convulso, cada día más incierto, es la educación la llamada a tratar de sentar las bases, de crear las condiciones para que los ciudadanos sean capaces, comprendiendo lo que ocurre, de actuar en consecuencia, en procura precisamente de la paz, de la equidad, de la justicia, de la imposición de los valores fundamentales para la vida. También reflexionamos un poco y nos preguntamos si cuando las razones sean estas económicas o ideológicas, por razones de esa naturaleza económica o ideológica o raciales, se excluye al otro y se le convierte en enemigo, uno se pregunta, ¿y enemigo de quién? Enemigo del individuo, ni enemigo necesariamente. Entonces, bueno, eso es tema para reflexionar. Lo mismo ocurre cuando se privilegian algunos sectores de la sociedad que, aún más allá del reconocimiento de sus particularidades, de sus cualidades, de sus condiciones, pues estamos dejando por fuera en muchas ocasiones a los demás, a la mayoría en todo caso. Y bueno, estamos en este punto, en un momento histórico en el cual se están negociando acuerdos de paz en distintos escenarios donde hoy hay confrontación bélica. Estamos observando cómo se habla de la paz entre Rusia y Ucrania, cómo a pesar de los deseos
pues esa paz no termina de alcanzarse, porque no se producen los acuerdos mínimos que satisfagan a las partes, ¿verdad? Una sociedad altamente dividida por diversos criterios, diversos ámbitos que en muchas ocasiones se alejan del interés común, pues se nos hace difícil alcanzar esos acuerdos. Lo mismo está ocurriendo entre Israel y Hamas y así sucesivamente en distintos escenarios bélicos. Ojalá, ese es nuestro deseo, que podamos rectificar, redefinir nuestro objetivo y nuestro rol, nuestro sentido de la vida, y que esa paz se alcance, que esa paz que se está negociando en esos múltiples escenarios pues pueda convertirse en una realidad, ¿verdad? Contamos con la presencia de un amigo, pero que además de un amigo, un hijo que tenemos por aquí, es un fiel representante de lo que significa la cultura, a mi entender, ¿verdad? Y además tiene responsabilidades coordinando el llamado Gabinete Cultural. Gabinete Cultural que la gente suele vincular con lo que ocurre ahí en la Casa Amarilla, pero que también tiene otros espacios, múltiples espacios que están gestionando el tema cultural. Bienvenido, Luis Rincones. ¿Cómo está usted? Bueno, sí me escuchan, ¿no? Sí, se escucha. Saludos a toda nuestra gente hermosa de mi hermosa ciudad de Puerto Ayacucho y a todos los amazonenses y quienes nos visitan siempre. Puerto Ayacucho ha cumplido 200 años, Héctor, y estoy feliz de estar aquí, de 100 años, perdón, 100 años, y estoy feliz de estar el día de hoy hablando sobre un tema importantísimo. Muy agradecido además por estas palabras de inicio, porque sí realmente muchos de los aportes intelectuales que pudiese uno tener en la vida, muchos de los avances en materia cultural además, por los impulsos que hizo conmigo y con mi agrupación y con mis compañeros, se los debemos a Héctor y a Grace en la vida. Más de 30 años de amistad, de familiaridad, de unión. Y en eso va el patrimonio. Nosotros en Venezuela el día de mañana cumplimos 21 años de la declaratoria del Día Nacional del Patrimonio y es por un motivo básico, muy bonito además, es el celebrar la vida de Francisco de Miranda. Tiene que ver con ese poder de construir y de conservar que tuvo Francisco de Miranda, toda una investigación que hizo Francisco de Miranda, todo ese aporte que hizo Francisco de Miranda en el cuidado del patrimonio de Venezuela, del patrimonio cultural. De hecho, la Biblioteca de Miranda, las obras de Miranda, de hecho, todo lo que es esa primera parte de la construcción de la patria venezolana, basado en los valores de la identidad, son los que mañana celebramos como patrimonio en la nación. La identidad, esa palabra es clave, ¿verdad? La cultura es un tema profundo, complejo. Y banalizado. Lamentablemente banalizado, pero realmente muy importante porque es precisamente el reflejo de la identidad de las sociedades, ¿verdad? Poco para ir informando. Este es un programa informativo y trata de ser educativo, ¿verdad? Nos gustaría que nos comentaras un poco qué podemos entender como patrimonio cultural. Yo entiendo que obras escritas, obras pintadas, obras talladas, recetas, productos hechos por el ser humano, pues pueden llegar a ser patrimonio cultural. Entonces, son múltiples las dimensiones que abarcan el patrimonio cultural. Sí, el patrimonio, básico. La palabra patrimonio viene del latín que tiene que ver con pater, lo que
recibimos lo que heredamos de nuestros padres. El patrimonio es todo un conjunto de elementos, bienes, sitios, personas, haceres, sentires comunes que hacen que una sociedad tengan patrones de conducta, patrones de espiritualidad, patrones de compartir comunes. Y eso hace la identidad. Lo que produce el valor básico del patrimonio es la construcción permanente y sostenible de identidad. Por eso el patrimonio es un órgano importantísimo dentro de las sociedades porque permite el desarrollo desde lo propio, desde lo verdadero. Sí, las sociedades por sí mismas, sin mucha ayuda, son capaces de reconocer lo que consideran patrimonio, ¿verdad? Pero además hay aparentemente la necesidad de que algunos componentes de ese patrimonio que las sociedades se definen, se formalice. Sí, ¿por qué? Hay dos tipos de patrimonios avalados y decretados por UNESCO, los que son materiales y los que son inmateriales. Los materiales son todos aquellos construidos por el hombre o por la naturaleza que hacen que nos identifiquemos con. Caso nuestro en Puerto Ayacucho, nuestro Cerro Perico. El Cerro Perico es un elemento visual que nos da a nosotros la posibilidad de darle signos y símbolos que nos representan donde sea. Cualquier amazonense ve la silueta del Cerro Autana en cualquier parte del mundo y sabe que eso es Amazonas. Ya ese signo y ese símbolo permite que yo me sienta identificado a un lugar específico. Aunque algunas veces he visto a algunos especialistas decir que el Autana está en el estado Bolívar, ¿no? Por ahí. Pero Sí, bueno, sí, total. no, pero en total. general yo comparto la idea, ¿no? Sí, total. Hay fenómenos naturales que de alguna manera contribuyen a la construcción de identidad de las localidades. Los espacios geográficos. Caso aquí en el estado de Amazonas, nosotros tenemos varios decretos de patrimonio de algunos sitios construidos por el ser humano. Caso de la Casa Amarilla. La Casa Amarilla es uno de los espacios que está decretado por el Instituto de Patrimonio Cultural como Patrimonio Cultural de la Nación. Otro de ellos es el Hotel Amazonas. El antiguo Hotel Amazonas, ahora Venetur. Es un espacio decretado también por el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Patrimonio Cultural, que es el órgano nacional encargado del patrimonio, que está decretado como Patrimonio Nacional. La Plaza Bolívar de Puerto Ayacucho. Hace poco, el 23 de noviembre del año 2020, el pedestal de Bolívar explotó. No fue dañado, no fue qué tal, no fue, explotó. Eran las 2 de la tarde, yo iba pasando por ahí un sábado y explotó esa lámina de cuarzo rojo guayanés, que fue además bien complicado sacarlo. Y recuerdo que cuando hice la solicitud para hacer el cambio, me dijeron, no, es cuarzo rojo guayanés. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la forma. Claro. Porque en esa forma, en esa mirada colectiva, todos estamos unidos a lo que somos. Por eso el cuidado del patrimonio material. Pero también está el hecho de los patrimonios inmateriales, que tienen que ver con las cosmovisiones y las espiritualidades y las conformaciones sociales. En Venezuela nosotros hemos logrado, no lo habíamos logrado nunca, hasta el año 2012, en diciembre del año 2012, el 8 de diciembre del 2012, el 12 de diciembre del 2012 logramos el primer decreto mundial, el primer decreto universal de bien de interés para la humanidad de un patrimonio inmaterial, que fueron los Diablos Danzantes de Venezuela, que siempre lo asociamos a los Diablos de Yare, pero resulta que después del decreto nos dimos cuenta de que hay 14 cofradías distintas en 14 regiones distintas del país que tienen una celebración muy común, muy parecida, pero con características según la población. Y esas características tienen que ver con lo ambiental, con lo social, con la conformación diaspórica de esa sociedad. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Diablos Danzantes de Yare se visten de rojo, bailan de espaldas, de frente al Santísimo. Diablos de Naiguatá, aunque está muy cerca en La Guaira, el traje de los Diablos Danzantes de Naiguatá es colorido y con ojos de pescado. Porque tiene que ver con su conexión con el mar. Tiene que ver con la conexión espiritual que tienen con el mar y con la vida marina. Por eso
nosotros en este momento estamos también siendo parte de un expediente para patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el del Casabe. Se está haciendo la propuesta para que Venezuela y República Dominicana presentemos ante la UNESCO esa posibilidad de tener el Casabe como patrimonio inmaterial de la humanidad por las características propias e iguales que tenemos con República Dominicana. Y en eso, lógicamente, Amazonas tiene su gran aporte a la forma de hacer Casabe. Porque el Casabe tiene que ver justamente con la conformación de la vida diaria de nuestra población, con nuestros gustos, con el aprovechamiento de alguna manera racional del recurso ambiental biológico, que es el suelo, del suelo. Yuca. De hecho, recuerdo que las palabras del año pasado de la presidenta de la Red de Arte fueron muy interesantes cuando hablaba ella del mañoco. En una reunión que teníamos en Caracas, en una asamblea que tenemos en Caracas con artesanos, ella le decía: el único lugar en el mundo que puedo decir yo que donde he ido, donde el veneno se convierte en comida y donde tienen la capacidad de convertir el veneno en comida, es en Amazonas con la yuca amarga. Eso es tecnología, el conocimiento es parte del patrimonio, es el proceso. Es, ¿verdad?, el proceso para construir el patrimonio. Así es. O sea, en la construcción colectiva del conocimiento, de los saberes y de los saberes hacer, del saber hacer en conjunto, vamos adquiriendo esa posibilidad propia de construir patrimonio. Las formas que tienen cada uno de nuestros pueblos indígenas de hacer su utilería distinta, de construir el cebucán distinto, de construir las viviendas, las casas, sí. Todo según, como ponía la comparación entre Yare y Naiguatá, según mi contexto ambiental. Según donde vivo, construyo. Habrá casas más altas, casas más pequeñas, casas más cerradas, y eso permite que nosotros en conjunto nos veamos de verdad como una identidad unida. Y es lo que busca el cuidado del patrimonio cultural. El reconocimiento formal de ese patrimonio cultural implica entonces eso, el cuidado, ¿verdad? Sí, de hecho la UNESCO pide siempre el cuidado, la preservación y el desarrollo de los patrimonios en las nuevas generaciones, porque si hay un derecho humano universal que es el primero, es el de la identidad. Ese derecho humano debe cuidarse y no lo podemos cuidar cuando distorsionamos los procesos culturales. Claro, eso tampoco implica o significa que la cultura sea estática, que la cultura sea de piedra, que la cultura no avance, no cambie. Lógicamente, ¿verdad?, los procesos culturales se permiten y se construyen en función de los contextos. Vuelvo otra vez al caso de los diablos danzantes de Yare. Los diablos danzantes de Yare no se vestían de rojo. Ellos empiezan a vestir de rojo después de la fiesta de la tradición en el año 44, en la fiesta de el recibimiento al poder de Rómulo Gallegos, en el nuevo circo de Caracas. Ellos les piden que se vistieran de un color para poderse ver distintos al resto de los diablos que iban a estar. Y ellos decidieron vestirse de rojo. No lo hacían hasta ese momento. Ya. ¿Ves? Entonces, quiere decir que sí las tradiciones, sí las expresiones culturales tienden y deben adaptarse a los nuevos tiempos sin distorsionar la esencia. Eso es, son nociones dinámicas, eso creo que es importante que la gente lo tenga claro, y así como tenemos un patrimonio hoy reconocido de cosas que tienen décadas, centurias, también tendremos en el futuro la oportunidad de reconocer otros patrimonios. Correcto. Que se van generando en la medida en que las sociedades evolucionan. Claro, que el caso de las personas, nosotros tenemos las declaratorias de seres humanos. En el país se les dejó de llamar patrimonio por un decreto del año 2009 y le empezamos a decir portadores de patrimonio, porque al final, cuando yo muera, no voy a ser patrimonio porque no voy a estar vivo, pero porté durante muchísimo tiempo el patrimonio cultural. Aquí en esta radio, los domingos, una portadora de patrimonio tiene un programa de radio, sí, la China Coromoto Chacón. Claro. Y todo el amazonense que se sienta amazonense ha escuchado una canción de la China, por lo menos. Tiene como referencia a la China. Eso de sentirse, creo que es importante también, porque me lleva a hacer una reflexión. Tú me corriges si estoy equivocado. Yo creo que ese tema del patrimonio
yo no tengo ninguna duda de su valor, su importancia, pero me pareciera que no tiene el mismo nivel de valoración en toda la sociedad. Sí. ¿Qué hacemos para poder potenciar ese reconocimiento social de lo que hemos identificado como patrimonio? Mira, hay unos elementos básicos y es encontrarnos en lo común. Y ese encontrarse en lo común es cómo hacemos para que todos y todas veamos la necesidad de mantener nuestra cultura, nuestras culturas, nuestras identidades y nuestros saberes a través de las artes. ¿Cómo? A partir del año 2018 empezamos a ver cómo la manaca dejó de ser un veneno. Y la manaca era la cosa más intomable de Puerto Ayacucho. Eso era una cosa sagrada. Te tomabas un poquito de manaca y más nunca en la vida podías tomar más nada porque si no te daba te daba un patatú. Decían que y si te morías. La manaca no podías combinarlo con alcohol y no sé qué. O con leche o con no sé qué. Y ahora tomamos batidos. Yo, bueno, me he tomado unos batidos con Lenny Camacho de cambur con leche y un poco de frutas y tal y manaca. Aquí tenemos muchos manaqueros, ¿no? ¿Ves? Ahí nos están viendo. ¿Y qué hizo a partir del 2018 que empezamos? Además que la crisis económica, la situación económica nos hizo volver a nosotros. Porque cuando volvemos a la tierra, cuando volvemos a lo nuestro, nos damos cuenta de que, oye, ahí está el potencial. Empezamos a valorar de nuevo cosas Sí, que... no, y además elementos. el potencial económico está en lo que somos. Y ese potencial económico que debemos buscar la manera de propiciarlo para seguir creciéndonos como sociedad, hace que nosotros tengamos una piedra de la tortuga que sea referencia como hecho turístico, pero además de hecho turístico, de hecho común para todos y todas. Enseñar sobre patrimonio es sumamente importante porque permite que haya identidad y la identidad hace de que yo, y siempre se lo digo a mis estudiantes, cuando yo construyo mi proyecto de vida no lo puedo construir si no tengo autoestima. Yo no puedo creer que el desarrollo de Amazonas vaya a ser si no hay autoestima colectiva. Si nosotros todos no creemos en nuestro pueblo, no creemos en nosotros y no creemos en lo que nuestra tierra nos tiene para dar para desarrollarnos. El turismo es una necesidad urgente de desarrollo en Amazonas, urgente además. Como respuesta, hace décadas. Sí, como respuesta a lo que nosotros sabemos que está pasando por allá. Y eso que está pasando por allá, gravemente desgastante de nuestros ecosistemas, tendría como alternativa y tiene como alternativa perfecta el turismo. ¿Y qué promueve primero el turismo? La cultura. Porque lo primero que es el intercambio de mi ser externo con tu ser endógeno. Y esa forma de vernos nos permite desarrollarnos. Porque hace que lo que yo tengo te lo muestre estéticamente bien y me trabaje continuamente en el desarrollo de lo mío para que pueda ser mejor valorado. Y en el sentido que realmente tiene para los pueblos, ¿verdad? Correcto. Yo puedo traer turistas para que observen, o sea, la piedra de la tortuga, pero si permito que los turistas se monten en la piedra de la tortuga y me excaven, y me rapen, entonces no estamos... Se pierde. Y además el hecho del turismo humano, como ya nosotros no podemos permitirnos ese turismo zoológico. O sea, donde venían a ver a las tribus indígenas. No, es un turismo humano, donde vengo a compartir mi cultura con tu cultura. Sin duda. Bien, 11:53, nos estamos acercando al final del programa. Lamentablemente, Luis, Oye, aprovechemos el tiempo. Qué rapidito, bueno, espero otra invitación Sí. porque está rápida la cosa. Bueno, mira, Ajá. en el marco del centenario de la ciudad, Bueno, ¿qué podemos o qué está planteando desde el Gabinete Cultural? sí, bueno, yo represento al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Gobernación del Estado de Amazonas en el área cultural. Nosotros este año, ya para mayo, una primera acción que tenemos en relación al patrimonio cultural es llevar al Consejo Legislativo la Ley de Cultura y Patrimonio.
Eso es una de las primeras necesidades que tenemos, porque además dentro de la ley del Plan de Desarrollo de la Nueva Amazonas, la primera línea estratégica tiene que ver con el patrimonio, la identidad y las culturas. Porque nos planteamos precisamente eso. Nos queremos, nos desarrollamos. No nos queremos, no nos desarrollamos. Entonces, como primera necesidad, esa. Segundo, ya pronto, creemos que para junio estamos abriendo la imprenta estadal. Upa. Muy necesaria. Estamos tratando con el Ministerio de Cultura, a través de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, los concursos y las bienales internas para poder participar en las bienales internacionales y nacionales de arte y artesanía. Nosotros este año logramos, con un trabajo bastante fuerte, lograr un hecho que para nosotros en el Ministerio de Cultura siempre es un regalo impresionante para cada estado, que es por primera vez una amazonense es declarada Premio Nacional de la Cultura. Es post-mortem, de verdad que es triste que haya sido así, pero logramos hacer el reconocimiento de la señora Olga Reyes de la comunidad La Reforma. La maestra Olga, la profe Olga, fue una referencia en la locería. Además estamos buscando en este momento, también en el marco de este centenario de Puerto Ayacucho, que La Reforma sea catalogada como zona geográfica especial para el arte. ¿Por qué? Por el tipo de locería específica que tiene. La locería que se está haciendo y que se ha hecho en La Reforma no está hecha en ninguna otra parte del país. Ya se han hecho los análisis, ya han venido los compañeros de la Red de Arte e hicieron los análisis. Nos llevamos muestras a Caracas y sí, ese tipo de locería, con esas marcas, con esos colores y con esas formas, son exclusivas de esa zona. Y eso permite que a través de la Superintendencia de la Propiedad Intelectual, el SAPI, esa comunidad sea protegida y su forma de hacer locería sea protegida para que su patrimonio tenga otro tipo de valor. El reconocimiento. Y el reconocimiento que debe ser. Comenzaremos también ahora en mayo el plan de formación en patrimonio. Nosotros le llamamos Mi cielo no es tu cielo, ¿no? Porque vamos a empezar a hablar sobre las cosmovisiones de nuestros pueblos y cómo todas esas cosmovisiones de nuestros pueblos y de todas las zonas y de todas las regiones que se vinieron para Amazonas a construir sociedad, hicimos al amazonense. Porque una gran duda que todavía hay es ¿qué es ser amazonense? ¿Quién es el amazonense? De hecho, cuando en el 2018 hacíamos la pregunta ¿qué es ser amazonense?, la gente hablaba de la comida. Y ahí tenemos los análisis. Hablaba, no, ¿qué es ser amazonense? Ah, no, la manaca, el ceje, el ajicero. Ajá, ¿y cuáles son las virtudes del amazonense? Ahí empezaban las fallas de contesta, de respuesta. Entonces, ese ¿qué es ser amazonense? Queremos construirlo porque creemos que eso es como el legado verdadero que debemos dejar en la gestión cultural. Y bueno, como hecho tangible, real, la Ley de Cultura y Patrimonio. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Se nos acabó el tiempo. En otra oportunidad, pues cuando tenga alguna información, alguna cosa que comunicarle a la comunidad, pues estamos a la orden todos los días jueves aquí. Perfecto. Vamos a cerrar nuestra emisión de Vive tus Derechos con las frases para la reflexión en el marco ese de la próxima celebración del Día Mundial de la Educación. Y hay infinidad de frases, yo rescaté apenas 3. La primera se le atribuye a Víctor Hugo. Y Víctor Hugo nos decía que el sentido común no es resultado de la educación. Pero la educación que recibimos sí es producto del sentido común, ¿verdad? El sentido común es aquel que nos permite valorar los efectos de lo que hacemos, de lo que decimos, ¿verdad? Yo creo que sobre eso tenemos mucho que reflexionar. La otra es atribuida a un filósofo ya 3 siglos atrás, por lo menos, Baruch Spinoza. Él nos decía, la actividad más alta, más importante, esta es la traducción que nos hacen por ahí la gente, que un ser humano puede alcanzar, la actividad más alta que un ser humano puede alcanzar es aprender,
para entender. Aprender para entender. Porque el entendimiento es el que nos hace libres. Interculturalidad pura. El entendimiento es el que nos hace realmente libres. Bien, con esto llegamos al fin de nuestro programa. Sean ustedes bienvenidos a escucharnos de nuevo el próximo jueves. Tengan una feliz tarde y Dios los bendiga a todos.